Nuestro texto de esta mañana está en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Hoy vamos a presentar de una manera un poquito distinta a la que hacemos habitualmente, en el sentido de que yo no voy a leer todo ese texto al comienzo. Vamos a ir leyendo a medida que avanzamos con el mensaje. Efesios capítulo 5. Sí, les recuerdo, como siempre, a los efectos de una mejor comprensión y aprovechamiento también, que necesitamos ubicarnos en contexto, ¿verdad? Cada vez que leemos un texto de la Escritura. En este caso, el contexto que yo les quiero referir es el contexto de la carta, que nos habla de que todos nosotros venimos al conocimiento de Dios en Cristo y por medio de Jesucristo. Y específicamente la parte que estamos viendo es la parte que nos instruye, insta a cada creyente, a cada uno de los que es salvo, que es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, a andar como es digno del llamamiento. En esa parte estamos. Esto forma parte, esto no está fuera de aquello. Estamos siendo instruidos como creyentes a andar como es digno de nuestro llamamiento. Y específicamente aquí la enseñanza se enfoca en el matrimonio, en la pareja, hombre y mujer, esposa creyentes, ¿sí? Por extensión aquí, un poquito más adelante, hoy no vamos a ver esa parte, se extiende a los hijos. Comenzamos con esta orden que es determinante para entender también lo que sigue, y está en el versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Capítulo 5, versículo 21. Entre cristianos, entre miembros del cuerpo de Cristo, e inclusive entre esposo y esposa, creyentes, una premisa para la relación correcta es esta orden. Encontramos también en otros pasajes, varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando el mismo Señor Jesucristo, eso está en San Juan capítulo 13, ¿recuerdan cuando Él mismo lavó los pies de sus apóstoles? Estamos hablando de esta orden que tenemos aquí: sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús lavó los pies a sus discípulos? Esa era una labor, un trabajo que correspondía al esclavo de la casa, ¿sí? No es que el dueño de la casa se ponía a lavarle los pies a sus invitados a la cena, por ejemplo. No, le designaba a su esclavo para hacer ese trabajo, ese servicio a los visitantes, a los convidados. Y entonces Jesús les dijo: ¿saben ustedes lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque eso es lo que soy su maestro y soy su señor. Pues yo, dice, si soy señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies unos a otros, les dijo. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes tienen que servirse unos a otros. Ustedes tienen que tener preferencia unos para los otros y servirse unos a otros en amor. Esa es la enseñanza que dejó con aquel gesto. Gálatas también, capítulo 5, versículo 13, podemos referir. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: servíos por amor unos a otros. Servíos por amor unos a otros. Estamos abundando en esto de someteos unos a otros en el temor de Dios.
Siguiendo en el texto de Efesios capítulo 5, vamos a ver ahora lo que dice a las casadas, a las mujeres, y seguidamente lo que dice a los varones. Primero lo que dice a las esposas, después lo que dice a los esposos. A las mujeres le dice versículos 22 al 24: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es la parte que generalmente el varón comienza a sonreír, ¿verdad? ¿Viste? ¿Verdad? Sí. Bueno, y después viene para los varones. ¿Cuál es la orden que da a los hombres? Le dice vamos a leer versículo 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si entendemos y somos obedientes a lo que leímos al principio, ¿verdad? En el primer versículo que leímos, y si rendimos nuestra voluntad al Señor Jesucristo, tanto el varón como la mujer, no hay ningún problema, ningún conflicto en cuanto a estas instrucciones que cada uno recibe, ¿sí? No hay una búsqueda de, bueno, tu obligación es esto y vos tenés que cumplir tu obligación, sino que cada uno mira su propio rol. Miren, acá vamos a encontrar muchas cosas que de pronto y se encuentran fácilmente y uno piensa en lo más fácil, lo más rápido es que uno piense en la contraparte y diga, bueno, pero mi señora no cumple luego esto, ¿verdad? O la esposa diga, bueno, pero mi marido no es así, ¿sí? Por supuesto. Y en todas las otras secciones de la palabra de Dios encontramos igual, cuando el Señor manda acá a los miembros de su iglesia ser santos, así como Él es santo, nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos tantas fallas y estamos tan lejos de eso, ¿sí? Pero la manera y lo que Él busca de cómo debe operar, cómo debe funcionar es así. Entonces aquí estamos hablando de una proyección, de un proyecto de sociedad conyugal ideal, conforme al diseño de Dios y a lo que nosotros tenemos que apuntar, al proyecto al que Dios nos manda sumarnos y manda sumarse a cada pareja cristiana. El Señor establece claramente que cada uno en su rol debe servir y debe estar sometido al otro. Por eso es importante el primer versículo. El primer versículo está en el contexto y el primer versículo dice, el primero que leímos, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cada uno en el rol que Dios le asigna. A la esposa
que esté sujeta a su marido como al Señor. Así que ella debe estar sujeta al Señor primeramente. Porque ¿cómo tiene que estar sujeta a su marido? Como al Señor. Si no está ella sujeta al Señor, entonces no puede estar sujeta a su marido, según esta enseñanza. En ese caso tendríamos que la realidad es totalmente contraria a la enseñanza y sería algo así como que esta esposa no está sujeta a su esposo porque ella no está sujeta al Señor. Y por eso entonces no se sujeta a su esposo. Porque el Señor dice, las esposas estén sujetas, las mujeres sujetas a su marido como al Señor. ¿Qué es básicamente lo que significa estar sujeta o sujeto? ¿Qué significa eso? Que le tenés que atar así y que no se puede mover, ¿verdad? Sin tu orden. No, en absoluto. No es sujeción, no es lo que significa esta palabra que aquí está traducida sujeta. No habla de eso como sujeción. Esta palabra implica subordinación, ¿sí? Subordinación. Y si esa palabra analizamos, ahí habla de ponerse bajo en una orden, en un ordenamiento, ¿sí? Eso quiere decir. Ustedes saben lo que es estar subordinado, ¿verdad? El que trabaja sabe lo que es estar subordinado a un jefe. El que hizo el servicio militar sabe lo que es estar subordinado a un superior, ¿sí? Pero hay ejemplos que son mucho más claros que ese para los cristianos, porque los ejemplos humanos son generalmente cortos y le encontramos defectos. Por ejemplo, hablando del tema de la milicia, encontramos que hay tantos abusos, que hay castigos que no corresponden, etcétera, etcétera. Entonces no son los mejores ejemplos. Ponerse según el orden establecido, ¿sí? Ponerse en el lugar correspondiente según el orden establecido, bajo la dirección, bajo la guía o bajo el señorío. Esto quiere decir estar sujeto. Esto es subordinarse. El ejemplo más claro y más completo, sin falla, es, como siempre, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que mirar. Y ahí vamos a encontrar que es perfecto. Así es como Dios quiere, así es como Dios establece que estemos sujetos y que la mujer específicamente esté sujeta a su marido, que es lo que estamos viendo ahora. Nuestro Señor Jesucristo, que siempre permaneció, permanece todavía y va a estar siempre por la eternidad sujeto a la autoridad del Padre. ¿Dice eso la Escritura? Sí, dice. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 6, versículo 38, Jesús hablaba de su situación presente en ese instante, en ese momento, y dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba sujeto a eso. Él no hacía lo que él quería hacer, dice, ¿sí? Sino porque yo no vine para eso. Vine para hacer la voluntad del que me envió. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28, también viene al caso y dice, y esto habla a futuro, esto va a ser al final de la historia, para siempre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, eso es al Hijo, a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas.
para que Dios sea todo en todos. ¿Ven? Aquí hay un ejemplo de sujeción, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de subordinación bajo el señorío, bajo la guía de alguien. En este caso ese es Dios el Padre, bajo el que siempre permaneció y permanece sujeto, el Hijo. ¿Cómo es esto? Porque también dice la palabra de Dios que Cristo, el Hijo, es igual al Padre. Encontramos eso. Voy a mencionar solamente dos pasajes. Uno de ellos es el de Filipenses capítulo 2 versículo 6. Ustedes pueden repasar, ¿verdad? Pero ahí dice que Jesús, aún siendo él en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir no estimó el ser igual a Dios? Él es igual a Dios, ¿sí? En hebreo dice que él es la imagen misma de la sustancia de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Pero él no tuvo en cuenta eso, ¿sí?, como algo a que aferrarse, sino que más bien dice que se despojó a sí mismo. Pero la parte que subrayo para este caso es que dice que él no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a eso, porque él es igual a Dios. Es más, no solamente es igual, sino que en San Juan 10:30, por ejemplo, encontramos que dice, yo y el Padre somos uno. ¿Sí? Somos uno. El que me ha visto a mí, le dice a Felipe, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces es la imagen misma de su sustancia. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, y sin embargo, él se sujeta. ¿Sí? Se sujeta. Hubo un caso muy distinto en la historia, porque es historia, ¿verdad? No sé cuánto tiempo antes, no tengo el registro de eso, ¿verdad? En que un tal Lucero, que también así fue creado era un ángel querubín, protector, dotado extraordinariamente, de extraordinaria belleza y poder, se ensoberbeció y dijo, está en Isaías capítulo 14, por si quieren mirar ahora o después, ¿verdad? Dijo, voy a ser semejante al Altísimo, ¿sí? Y voy a poner allá, voy a subir al cielo y ahí entre las estrellas voy a poner mi trono, ¿sí? Él quiso ser el mayor, quiso ser el principal y quiso ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente a lo que hizo el Hijo de Dios, que se sujetó, se sometió, según el orden establecido, porque en todas las cosas tiene que haber un orden se necesita para que funcionen todas las cosas. ¿Se imaginan si en un barco todos quieren ser el capitán, o en un ejército todos quieren ser el general, ¿verdad? O en el cuerpo, un cuerpo que solamente sea cabeza, ¿sí? ¿Y dónde estarían los miembros? Dice el Señor. ¿Dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría la oreja? Así cada uno tiene su función. Así la cabeza sin los miembros no puede ejecutar nada, ¿sí? Imagínense, y hay veces que una patología, una enfermedad hace que se pierda la conexión y los miembros parece que están sanos, pero no ejecutan las órdenes de la cabeza, y así no funciona. Y también los miembros solos, separados de la cabeza, no sirven para nada. Hay, sin embargo,
en el ejemplo del Padre y el Hijo, aunque tienen la misma gloria, la misma naturaleza, la misma esencia, los mismos atributos. Sin embargo, en el pleno y absoluto amor que les une, que une al Padre y al Hijo, el Hijo se sujeta al Padre. Así es como debe ser entre creyentes, así entre el esposo y la esposa, que conocen y se sujetan primeramente al Señor. Se sujetan al Señor. No hay ningún menoscabo, ni se relega a una posición de inferioridad por causa de la sujeción. En el orden es el orden que funciona en amor, y cuando se rompe o se quebranta el orden en cualquiera de sus niveles, entonces se descompone todo, así como el ejemplo que estaba mencionando de Lucero. ¿Cómo puede funcionar el cuerpo sin cabeza, o cómo puede hacer algo la cabeza si los miembros del cuerpo no responden? Cuando cada uno es capaz, en la gracia de Dios, de cumplir con su rol en el cuerpo, en el orden que Dios diseñó, el organismo funciona y se cumplen sus propósitos. ¿Qué es el varón en la sociedad matrimonial? Es cabeza. Esto no significa que impone su autoridad por fuerza, sin tener razón, con prepotencia. Esto sucede cuando ya hay falla en el cumplimiento de los roles. Más bien significa que él es el principal responsable, es el líder espiritual, el protector, el que hace sentir seguros a los demás. Cuando funciona bien y está presente el papá o el esposo, hace que se sientan seguros los miembros los integrantes, comenzando por la esposa y siguiendo por los hijos. Yo siempre traigo a la memoria y traigo a colación cosas de mi propia experiencia familiar. En este caso me acuerdo siempre de mi papá. Le suelo decir a mi hija, nosotros ahora nos vivimos así tras las rejas, y todo bajo llave y todo eso, ¿verdad? Antes no era así. Antes estaban las líneas para mostrar, para demarcar prácticamente. En el caso de mi familia paterna, nosotros vivíamos en una casa con un terreno grande, y alambre de púa nomás eran así, unas 3, 4 líneas de alambre de púa que nosotros mismos bandeábamos, como se dice. A veces no queríamos darnos toda la vuelta para llegar al portón, y ahí nomás, bajo el alambre nomás entrábamos y salíamos, ¿sí? Así que eso no atajaba a nadie excepto a las vacas, ¿sí? Y entonces de noche, por ejemplo, cuando hacía mucho calor, prendíamos el aire acondicionado. No es cierto, no teníamos aire acondicionado, ni electricidad no teníamos, ¿sí? Así que si teníamos mucho calor, papá algunas veces decía, bueno, vamos a dormir afuera. Y sacábamos toda una ceremonia. Era sacar las camas afuera, no habían las camas para todo, entonces algunos juntábamos sillas y nos acostábamos ahí. Pero en el fresco, ahí al lado de la planta de mango o debajo de la planta de mango, y expuesto a todo lo que pudiera pasar en la calle y todo eso, porque, como les digo, alambre de púa no me acuerdo que había. Y el portón el portón tenía un ganchito así, que uno levantaba así y ya abría, ¿verdad? Y esa era ninguna seguridad como la que ahora nosotros tenemos. Y yo le suelo contar a mi hija eso, y le aterroriza solamente pensar que nosotros nos olvidamos de llavear el portón, o que ella nos asustamos así tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué nosotros estábamos seguros? Porque estaba papá. ¿Sí? Y papá se acostaba también, y debajo de su cama nosotros veíamos que él ponía su machete debajo de la cama. Sí. Esa era el arma con que él nos iba a defender de cualquier agresor posible. Y nos hacía sentir seguros, uno estaba seguro. Y bueno, ese por ejemplo es el rol del esposo. El esposo tiene que dar seguridad, no solamente así contra algún agresor físico, tiene que hacer sentir seguro, y tiene que ser seguro de que vamos a
Papá sabe lo que hace. Eso es algo que da gusto tanto escuchar eso cuando la mamá le dice a los hijos. ¿Sí? Y yo llegué a escuchar eso, por eso les digo. Y te compromete también. Te compromete a hacer a cumplir con ese rol de hacer sentir seguros a los demás, comenzando por la esposa. Como Cristo se entregó por la iglesia y la santifica, la purifica, la hace gloriosa, sin mancha ni arruga, así el marido debe amar, debe sustentar, debe llevar a un lugar de honra y cuidar a su esposa. ¿Sí? Así debe ser, ese debe ser el trabajo del esposo. La sujeción no se obtiene por la fuerza, y menos cuando uno mismo no está cumpliendo con los roles. No puede uno, y hay tantos casos así, ¿verdad? Del que llega a su casa a lo mejor pasado de copa o alguna otra circunstancia y pretende hacerse servir o sujetar, someter. La esposa debe respetar, dice, respetar a su marido, estar sujeta a él como está al Señor. En este pasaje ustedes pueden rebuscar, pero no van a encontrar. Acá dice que el hombre, el varón, tiene que amar. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después, cuando llega a la mujer, dice, la mujer, así mismo, la mujer dice, debe estar, respete a su marido, dice, respete. Al hombre le manda a amarla y a ella le manda a respetar. Y no le tiene que amar ella también a su marido. ¿Qué les parece? Bueno, aquí no encontramos eso, pero está implícito y les voy a decir de qué manera. Está implícito en la manera en que, como lo que está figurado aquí, se le manda, y es la realidad, la iglesia ama a su Salvador. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:19? 1 de Juan 4:19. Dice, les recuerdo yo, ustedes pueden mirar, pueden corroborar siempre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El hombre no impone el amor de su esposa. El hombre se gana el amor de su esposa porque Él la ama primero. Así como Cristo, nosotros le amamos a Él no porque somos tan buenos, así somos tan tiernos todos, así son. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es, hermanos. Y así la esposa creyente y sabia ama a su esposo creyente y abnegado, es decir, que prioriza inclusive a ella sobre él mismo. ¿Y qué pasa cuando él no cumple con su rol? ¿Qué pasa cuando el marido no cumple con su rol? Y ahí entramos en complicaciones, en Honduras, y el tiempo hoy no va a dar para hacer este análisis. Pero el propósito hoy es nada más mostrar cómo es que Dios quiere que funcione, y la realidad es que muy difícilmente se alcanzan los objetivos cuando él no cumple con su rol o cuando ella, en lugar de ser sabia, es necia. Pues dice en el libro de Proverbios, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. ¿Sí? Así es, hermanos. Por eso estos consejos, estos mandatos de Dios son para creyentes que
están dispuestos a obedecer al Señor que dice, vivan conforme a la vocación a la que han sido llamados. Quiero hacer una reflexión breve sobre lo que dice el versículo 32. En este mismo capítulo 5 dice, versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo digo esto respecto, ¿qué es lo que está diciendo? Esta enseñanza en la que habla sobre el esposo y la esposa, dice, yo digo esto, y cómo tiene que amar el hombre a su esposa como si fuese su mismo cuerpo, etcétera, etcétera. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice. Bueno, una breve reflexión sobre esto, hermanos. Cada matrimonio es, en el propósito de Dios, una figura del amor de Cristo y la iglesia. ¿Sí? Así dice, así acabamos de leer. Y esto, hermanos, es algo muy serio, es un compromiso que tenemos mayormente los que decimos que somos creyentes en Jesucristo, que decimos que somos cristianos. Es muy triste, hermanos, es muy triste que tengamos tan poca consideración a este propósito de Dios para el matrimonio. No solamente porque no ponemos el empeño debido, sino porque parece que es cada vez más fácil para los matrimonios cristianos. Algo que era tan raro antes, pero hoy día se metió así, como cuando hay una filtración de agua y se mete así con torrente, ¿sí? Como torrente. ¿Qué es lo que se mete así? Y la poca estima por los votos matrimoniales. ¿Sí? Eso es lo que ha invadido y parece cada vez más frágil y también más fácil para los matrimonios cristianos terminar nomás con la relación. ¿Sí? Sucede eso con tanta frecuencia. Lastimosamente nosotros ya hemos visto eso también aquí entre nosotros. No voy a hablar yo de causas particulares, de causas probables. ¿Cuándo se justificaría? ¿Cuándo no? No voy a entrar en ese detalle. Yo así en términos generales nomás digo que es triste porque nos bajamos del carro y abandonamos ese propósito divino de ser una muestra de su amor, de cómo Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la sustenta y la cuida, y de cómo nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y fracasamos. Fracasamos cuando como matrimonios rompemos y promovemos luego el rompimiento porque escuchamos los cantos de sirena del mundo, ¿verdad? Y que dicen, no, ¿por qué vas a permanecer ahí? ¿Por qué es tan tóxica? Él es tan así, ¿verdad? Y entonces no tenés por qué vivir así, eso te va a hacer mal a tu... historias, ¿sí? Cuentos. Tenemos que escuchar más el propósito y la instrucción de la palabra de Dios y no las mentiras del diablo bajo quien está el mundo entero. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, especialmente de los matrimonios. Yo les cuento, les recuerdo que siempre oro por cada uno de ustedes y oro especialmente por los matrimonios, ¿sí? Por esposos y esposas, porque sé que es una tarea difícil. Sé que es una tarea difícil y solamente se puede hacer en comunión con el Señor. Separado de Él, no. Hoy día al menos es muy difícil y cada vez más difícil. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.
Padre nuestro, gracias te damos. Gracias por Jesucristo. Gracias porque nos amaste en Él tan profunda y tan persistentemente, aunque nosotros no merecíamos, Señor. Y nos lavaste y nos estás preparando para ser perfectos así según tu propósito. Ayúdanos, Señor, a hacer en el rol que tenemos cada uno el papel que nos asignaste, Señor. No para engrandecernos unos sobre otros, sino para engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.